Primer Encuentro Estatal de Mujeres, Nuestro Momento. Carmina de la Luz, muchas gracias por estar con nosotros en este primer encuentro de Mujeres Nuestro Momento. Y pues, ¿por qué invitar a una mujer que tiene que ver con el tema de la ciencia? Me parece que es una área en donde de entrada como que dicen las niñas no son para la ciencia, las niñas no tienen que ir a la ciencia, las niñas no tienen que ir a la ciencia, las niñas no tienen por qué aprender ciencias para hombres, ¿no? Pero tú te has enfocado en la divulgación, ¿no? Sí. ¿Para qué? Pues como te comentaba en corto hace unos momentos y que ahora lo hago frente a las cámaras, yo tengo una formación científica. En algún momento quise hacer investigación, pero me llegó la oportunidad de una beca en el Museo de las Ciencias Universum y dije, voy a combinar los últimos semestres de la licenciatura en biología con esta beca. Entonces así incursioné en la divulgación de la ciencia y fue ahí donde descubrí mi verdadera pasión. Yo no estaba muy segura de qué área de investigación hacer, me gustaban muchas cosas, desde antes de elegir biología me gustaban todas las ciencias realmente y no sabía, entonces llego a la divulgación un poco como en este camino de estudiante y entonces encuentro mi pasión y sobre todo lo que me conquistó de la divulgación es que es una actividad muy noble. Yo empecé a hacerla pensando en el gusto que tenía por compartir lo que yo sabía con otras personas que no necesariamente tenían por qué saberlo, de compartir el disfrute de la ciencia, etcétera, pero empecé a verle también un componente social. Empecé a ver que era necesario comunicar la ciencia porque en países como México en gran medida la ciencia está financiada con los recursos públicos, con los impuestos de todos y dije, tenemos que comunicarla. Entonces empecé como a hallar ese camino primero de gusto y después como ya más como un compromiso, una responsabilidad social y en algún momento me fui encontrando con públicos que estaban todavía con menores posibilidades de acceder al conocimiento científico, el público marginado, el público vulnerable. Tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno del Distrito Federal hace varios años en un proyecto de socialización de la ciencia y bueno, me fui como que enamorando de ese tipo de públicos y eventualmente llegué a la parte de comunicar ciencia con perspectiva de género. Hago también divulgación y periodismo de ciencia para otros públicos, pero mi verdadero interés actualmente es profundizar más en esta área. Entonces, pues, bueno. Porque sí, ya nos platicó, bueno, eres una divulgadora científica, pero además decides enfocarte a esta perspectiva de género que de pronto no solamente pasa en la ciencia, sino en el resto de otras áreas, ¿no? Y entonces, ¿por qué decides? Es curioso porque yo tuve, aunque vengo de una población muy pequeña, como de 2,000 habitantes de Guerrero, y hubo ciertas dificultades técnicas para que yo pues pudiera estar en el lugar que ahorita estoy y que aspiro a más responsabilidades, a más proyectos, etcétera, pero que me ha ido bien, es gracias a que tuve ciertas ventajas, a pesar de esto, de que era una localidad pequeña, con recursos limitados y demás, estuve todavía en mayor ventaja que otros compañeros de mi generación, pero empecé a ver precisamente en este contexto que había todavía más distinción, más exclusión, menos acceso a ciertas cosas por parte de las mujeres. O sea, de por sí si pensamos en México, por ejemplo, hay mucha desigualdad en términos de los estados. Si pensamos a nivel estatal, hay mucha desigualdad en términos de municipios y así sucesivamente, de condición, por ejemplo, étnica, hay muchos factores que
que la sociedad los ha tomado como un punto de partida para diferenciar, para discriminar. Entonces me di cuenta que en las mujeres era todavía más, o sea, si vives en un estado marginado, de los más pobres de la República, en un contexto rural, y además eres mujer, o sea, casi que terminas en la colita de todo ese sistema. Entonces como que ya traía yo esa idea. Afortunadamente mi familia tiene como una actitud feminista. Yo nunca sentí que, a pesar de ser pues pueblerinos y todo lo que, no teníamos como, yo no sufrí el machismo en mi familia. Se me permitió hacer lo que quisiera, estudiar lo que quisiera, se me impulsó, nunca hubo algo que me dijeran: esto no lo puedes hacer porque eres hombre, porque no eres hombre, porque eres mujer. Pero sí veía que a otras compañeras sí, y yo decía, ¿qué pasa? Lo dejé un poco como pues en stop todo eso, ¿verdad? Porque aunque lo veía, todavía no me llegaba el deseo de hacer algo con eso. Fue más o menos recientemente que empecé a ver que en los niveles inclusive académicos más altos ocurre lo mismo, ¿no? O sea, puedes tener un postdoctorado en lo más, en la línea más especializada de la física, lo que quieras, ¿no? De cualquier disciplina científica, y a lo mejor ser la persona que más conocimiento tiene sobre eso, la más capaz, etcétera, pero tu condición de mujer puede evitar que obtengas el cargo, la dirección, el proyecto, el financiamiento, el apoyo. Y entonces dije, bueno, vamos haciéndolo evidente y vamos también contando historias de triunfo, porque sí hay mujeres, muchas afortunadamente, que a pesar de todo ese contexto lo han logrado, están en las grandes ligas de la ciencia, pero generalmente son mujeres que se enfrentaron a muchos obstáculos de género. Entonces dije, vamos a hacer evidente esos casos, visibles a las que han triunfado para que inspiren, pero también vamos contando qué es lo que está mal, ¿no? O sea, porque la ciencia es muy bonito, ¿no? Señalando que existen estas distinciones, esta exclusión, discriminación por género, en un ámbito que se considera como muy puro y muy neutral. La ciencia, yo creo que la vemos con ojos de perfección, o sea, como la perfección, ¿no? Y es una cosa muy bonita. La ciencia yo la adoro, me encanta, pero no está libre de problemas de género. Entonces dije, vamos haciendo evidentes también esas historias, vamos contando pues cuáles son los obstáculos de las mujeres. ¿Y a qué te has enfrentado con este ejercicio, Carmen? Bueno, es muy triste a veces, porque cuando le rascas a las historias, digo, tú que diriges una revista, que eres periodista y que bueno, yo hojeando un momento y investigando un poco más de la revista, pues uno le tiene que rascar, ¿no? Buscas y vas con ciertos testigos y te documentas y todo, y a veces a lo que me he enfrentado, afortunadamente hemos tenido buena recepción del proyecto. Particularmente estoy trabajando con perspectiva de género en el proyecto Doble Rendija, que es 100% independiente. Utilizamos las redes sociales para eso, lo creamos una compañera física, Cristina Fuentes, y yo, y hemos tenido buena recepción. Pero algo a lo que nos enfrentamos es, por ejemplo, a encontrarte con situaciones muy tristes. O sea, cuando quieres contar una historia y realmente no hay manera de ser positivo porque está tan complicado el asunto, tan crudo, sí, que ni modo, o sea, y lo cuentas, ¿no? Y me acuerdo mucho que hicimos un video sobre, y lo mencioné en la conferencia de aquí del encuentro, hicimos un video en torno al fracking, que es esta actividad de extracción de, entre otras cosas, de gas natural mediante un método que es distinto al de la extracción de petróleo. Es un método en el que se rompe la roca y al momento de romper cierto tipo de roca se libera el gas, el combustible. Y entonces
lo sacan. Bueno, el fracking necesita para eso grandes cantidades de agua, pero inmensas, o sea, agua que muchas veces las comunidades no tienen, y bueno, la utilizan, pero además libera muchos contaminantes porque usa, al momento de penetrar la roca, usa muchos aditivos que son tóxicos, y al momento de liberar el gas, pues ese gas natural no se libera solo, hay otros componentes que pueden causar también reacciones adversas al ser humano. Entonces, no bastaba con comunicar es riesgoso, es ambientalmente pues peligroso, etcétera, sino que había algo más ahí, tenía que ver el género, ¿no? Y entonces fuimos encontrando que en los lugares donde se establecen fracking hay una correlación, no podemos asegurar los datos, y los investigadores de los estudios que citamos en ese video no aseguran que sea una relación de causa y efecto, pero sí están relacionados lugares donde hay fracking y el aumento, por ejemplo, de índices de prostitución, principalmente de mujeres, ¿no? O que aumentan los índices de enfermedades de transmisión sexual, donde generalmente las mujeres son las más afectadas. Las mujeres de pueblos originarios son abusadas sexualmente, son asesinadas, ¿no? Y ¿qué pasa? Que y esto lo dicen las ciencias sociales, los estudios de género desde las ciencias sociales, que las mujeres se enfrentan al fracking, tienen una postura mucho más activa de rechazo, porque históricamente jugamos un papel las mujeres de protección de la comunidad, de protección de los hijos, de cuidado del hogar, etcétera. Entonces, pues las primeras en decir no, yo voy, y bueno, digo, puede haber un componente natural, ¿verdad? Pero además está esta parte histórica que nos han enseñado a hacer así, a cuidar como todo el contexto comunitario, familiar, etcétera. Entonces, pues contar la historia completa pues es complicado y a veces resulta doloroso, y resulta, hay una sensación de impotencia, ¿no? De decir, híjole, ¿y qué hago, no? O sea, pues igual me puedo ir a manifestar junto con estas mujeres. Bueno, ya estoy haciendo algo porque estoy contando la historia, y a lo mejor tú sabías que el fracking era horrible y todo, pero no sabías esta otra cosa, ¿no? O sea, y está afectando todavía, o sea, además de ser horrible, es horrible con cierto sector, ¿no? Claro, en este caso las mujeres. Sí, entonces sí, el daño al medio ambiente, pero nunca lo había visto como ahorita me lo estás platicando, o sea, es justamente como ir más allá, sí, de ver en este contexto en donde estamos paradas las mujeres, ¿no? Exacto. Cómo somos de alguna manera pues tocadas, sí, decir así. Así es. Ay, Carmina, pues yo te agradezco mucho que hayas participado en este primer encuentro. Me gustaría que no sea la primera vez, pero bueno, agradezco tu aportación, porque sin duda, insisto, la ciencia tiene que ser abierta para todos. Exacto. Pero también tenemos que aprender a conocerla, porque también creo, no sé, tú que tienes experiencia justamente en este público, como que de pronto uno dice, pues como yo no sé de ciencia, no puedo leer ciencia. Ajá. ¿No? Sí. Y de pronto hay también textos tan técnicos, ¿no? Que uno, sí, no entiendo, ¿no? sí. Entonces, creo que cuando alguien se especializa en hacer divulgación científica, que te lo digan platicando, como en los artículos que ponen de ellos, pues eso ayuda a hacer esta difusión, Sí, que pueda llegar como a este nivel, ¿no? En el cual exacto. Sí, desde ese punto de vista, ¿no? sí. Pero pues muchas gracias, Carmen. Ojalá que tengas un buen regreso y que hayas estado muy tranquila. No, al contrario, muchas gracias a ti, todo el esfuerzo que hiciste con tu equipo de colaboradoras y colaboradores, a los patrocinadores también, y a las otras mujeres y también al compañero, ¿verdad? Que fueron parte del programa. Estuvo muy bien, creo que de mucha calidad. Mi esposo me acompañó, me ha acompañado a varios eventos, de hecho, él dice que es mi asistente. Y digo, yo he tenido la oportunidad
oportunidad de ir a diversos congresos, sobre todo de periodismo y divulgación de la ciencia, no solo en México, sino en otros países. Y debo decir que este encuentro, digo, no es precisamente de divulgación de la ciencia, pero este encuentro con la temática de mujeres, su papel, cómo están cambiando las cosas, tiene muchísima calidad, está muy bueno. Yo me llevo muchísimas cosas, mucho trabajo y muchas ideas por concretar en nuevos proyectos. Ay, muchas gracias, Carmina. Muchas gracias. Gracias. Un evento de Revista Momento, ahora o nunca.